Aquí va el primer error, no usar el pincel correcto. Es muy fácil pensar que si vamos a hacer una pintura chiquita, entonces se necesitan pinceles chiquitos, y sí y no. El ejercicio que yo hago para saber qué pincel usar es ver cuál abarca más espacio. Por ejemplo, podríamos pensar que esta brocha es enorme para mi pintura, pero entre más área cubra en menos tiempo, mejor va a ser el resultado cuando estoy pintando con acrílico. Recuerda que esta pintura seca muy rápido, entonces entre más podamos manipularlo mientras está fresca la pintura, mejor. El riesgo que corremos cuando usamos un pincel muy chiquito en comparación al área que estamos pintando es que se nos seque más rápido la pintura porque estamos usando menos cantidad, que se noten más las pinceladas y que no se vea parejo. Otro de los motivos por los cuales no nos gusta usar brochas grandes es porque luego se nos complica el delineado de nuestros elementos, y es súper importante que no dejemos el delineado para el final, porque si lo pintamos después puede secar diferente y puede quedar una capa más gruesa. Mi consejo es, trabaja con pinceles grandes y chiquitos a la par según el área que necesites pintar. Entre más área cubras en menos tiempo, mejores resultados. No hacer suficiente pintura. Casi siempre en nuestras obras vamos a hacer algún color que no tenemos y vamos a combinar 2 o más tonos, y muchas veces no preparamos tanto por miedo a desperdiciar o simplemente porque no sabemos dimensionar cuánta pintura vamos a usar. Lo ideal siempre va a ser comprar el tono ya hecho, pero tanto puede que no exista como pueda que uses muy poco como para comprar un bote nuevo. Entonces mi consejo es, siempre haz más de lo que crees que vas a usar y que la primera capa te sirva de referencia de cuánta pintura vas a necesitar. Así para la segunda y tercera capa ya sabrás cuánta preparar. Porque ¿qué es lo que pasa? Si la pintura se nos acaba en la mitad de nuestra capa, es muy probable que al volver a preparar el color no nos salga igual y que nuestro trabajo se vea todo disparejo. Aquí podrás notar que hice una corrección de tono. Me pareció que mi primer capa quedó un color muy intenso y en realidad buscaba algo más pastel. Entonces hice suficiente cantidad de mis 2 tonos corregidos y pensando que fuera para 2 capas. Esta es la pregunta del millón: ¿qué hacer con la pintura que te sobra? Dependiendo de la cantidad, decides si desecharla o guardarla. Mi consejo para guardarla es conseguir un bote con tapa en donde quede lo más hermético posible. Yo, por ejemplo, usé de mis envases más chiquitos para guardar mis 2 tonos. ¿Alguna vez te ha pasado que tu pincel está suave solamente de la parte de arriba de las cerdas, pero de abajo está muy duro? Aquí te voy a platicar por qué pasa, y es que tiene que ver con el tercer error, que es no lavar lo suficiente nuestro pincel. Muchas veces creemos que solo hay que lavar el pincel cuando vamos a cambiar de color, como yo en este momento, que voy a cambiar de rojo a verde, o cuando nos está manchando la pintura de un color que no queremos, o cuando terminamos de usar el pincel. Y la realidad es que hay que estar lavando nuestro pincel de manera constante y profunda. Ya hemos hablado de que el acrílico seca muy rápido, y a mí me pasaba que creía que mientras siguiera pintando el pincel no se iba a secar porque estar agarrando pintura lo iba a mantener fresco. Pero de lo que no me daba cuenta es de que la pintura que se va hasta abajo del pincel ahí se queda, no se va al lienzo. Entonces se va secando y entonces se va endureciendo. Por eso es que aunque sigas trabajando con el mismo color, cuando veas que hay pintura en la parte de abajo del pincel, es tu señal para lavarlo. El no hacerlo de manera constante no solo hace que el pincel se endurezca y luego ya no sirva, sino que aparte te puede perjudicar a la hora de pintar. Puede hacer que unas pinceladas te queden pastosas, que el pincel no deslice bien y que batalles para difuminar, entre otras cosas. Por eso mi consejo es siempre ten un bote con agua a un lado y lávalo tanto como puedas. ¿Alguna vez te ha pasado que cuando estás trabajando por capas te empieza a quedar este acabado como pastoso, se te hacen grumos y no se ve parejo? El principal motivo por el cual esto sucede es porque no esperamos el tiempo suficiente entre capa y capa. Aquí te van algunos tips para que eso no te pase y que tus capas se vean parejas y con acabado liso. El primer consejo es hacer suficiente pintura. El segundo, que el tamaño de tu brocha sea proporcional al tamaño de tu lienzo. Tercero, siempre pinta en dirección al lado más corto de tu cuadro, te va a ser más fácil cubrirlo. Y cuarto, pinta en orden, empieza de arriba abajo, de izquierda a derecha, eso te va a ayudar a que el color quede parejo. Quinto, limpia tu brocha de manera constante. Después de haber dejado un rato secar, podríamos pensar que la primera capa ya está lista, pero mira cómo se ve si lo vemos a contraluz. Fíjate cómo hay algunos lugares en donde todavía se ve fresco. Y algo que tenemos que saber es que la pintura no siempre seca parejo. Unas partes pueden secar más rápido que otras. La manera correcta de saber si tu capa ya está seca no es viendo si todavía mancha, sino poniendo la mano sobre el lienzo y notar si se siente húmedo o no. Puede estar seco al tacto y aún así estar húmedo. Ya que lo sientas completamente seco, te recomiendo empezar tu segunda capa ahora de abajo hacia arriba. Puedes girar el lienzo.
Recuerda que no importa el número de capas que le des, sino el tiempo que dejas secar entre una y otra. Y listo, mira cómo quedó el fondo de esta obra. Si tú tienes otro consejo, déjalo en comentarios.